Bienvenidos, vamos a iniciar con el capítulo 22. Voy a poner así, ojalá que el aro de luz me acompañe. Bueno, capítulo 22. Acabó el verano y vino el otoño. Pasó el día de San Miguel y aún algunos de nuestros campos no estaban cegados. El señor Linton solía ir a presenciar la siega con su hija. Un día permaneció en el campo hasta muy tarde y como hacía frío y humedad, cogió un catarro que le tuvo recluido casi todo el invierno. Katy estaba entristecida y sombría desde que su novela de amor había tenido aquel desenlace. Su padre dijo que le convenía leer menos y moverse más, ya que él no podía acompañarla. Determiné sustituirle yo en lo posible. Pero solo podía destinar a ellos 2 horas o 3 al día. Además, mi compañía no le agradaba tanto como la de su padre. Una tarde, era principios de noviembre o fines de octubre y las hojas caídas tapizaban los caminos, mientras el frío cielo azul se cubría de nubes que auguraban una fuerte lluvia. Entonces rogué a mi señorita que renunciáramos por aquel día al paseo, pero no quiso y tuve que acompañarla hasta el fondo del parque. Paseo casi maquinal que aquella solía dar cuando se sentía de mal humor, y eso sucedía siempre que su padre se encontraba peor que lo corriente, aunque nunca nos los confesaba. Pero nosotras lo notábamos en su aspecto. Ella andaba sin alegría y no retozaba como antiguamente. A veces se pasaba la mano por la mejilla, como si se limpiase algo. Yo buscaba a mi alrededor alguna cosa que la distrajera, y a su lado en el camino erguíase una pendiente donde crecían avellanas y robles, cuyas raíces salían de la tierra. Como el suelo no podía resistir su peso, más que a duras penas, algunos se habían inclinado de tal modo por efecto del viento, que estaba en posición casi horizontal. Cuando Katy era más niña, solía subirse a aquellos troncos y se sentaba en las ramas. Se columpiaban ellas más de 20 pies por encima del suelo. Yo la reprendía siempre que la veía así, pero sin resolverme a hacerla bajar. Y allí permanecía largas horas, mecidas por la brisa, cantando antiguas canciones que yo le había enseñado y distrayéndose en ver cómo los pájaros anidados en las mismas ramas alimentaban a sus polluelos y les incitaban a volar, y así la muchacha se sentía feliz. Mire, señorita, dije, debajo de las raíces de ese árbol hay una campanilla azul. Es la última que queda de tantas como había en julio, cuando las paraderas estaban cubiertas de ellas como de una nube de color violáceo. ¿Quiere usted cogerla para mostrársela a su papá? Katy miró mucho rato a la solitaria flor y después repuso. No quiero arrancarla. Parece que está triste, ¿verdad, Elena? Sí, repuse, tan triste como usted. Tiene usted pálidas las mejillas. Deme la mano y echemos a correr. Pero qué despacio anda, señorita, casi me marcho más deprisa yo. Ella continuó andando lentamente. A veces se paraba a contemplar el césped o algún hongo que se destacaba, amarillento generalmente entre la hierba, y en ocasiones se pasaba la mano por el rostro. Oh, querida Catalina, ¿está usted llorando?, dije acercándome a ella y poniéndole la mano en el hombro. No se disguste usted, señorita, su papá ya está mucho mejor del resfriado. Debe agradecer a Dios que no sea una enfermedad peor. Ya verás cómo será algo peor, contestó. ¿Qué haré cuando papá y tú me abandones y yo me encuentre sola? No he olvidado aquellas palabras que me dijiste una vez, Elena. Qué triste me parecerá el mundo cuando papá y tú se hayan muerto. No se puede asegurar eso. No se puede asegurar que eso no le suceda antes a usted, dije. No se debe predecir la desgracia. Supongo que pasarán muchos años antes de que faltemos los dos. Su papá es joven y yo no tengo más que 45 años. Mi madre vivió hasta los 80. Supongo que el señor viva solo hasta los 60. Y ya que sí quedan años, ya que sí ve que quedan años, señorita. Es una tontería lamentarse de una desgracia con 20 años de anticipación. La tía Isabel era más joven que papá, respondió Katy con la esperanza de que yo la consolase otra vez. A la tía Isabel no pudimos asistirla nosotros, expliqué. Además, no fue tan feliz como el señor, y no tenía tantos motivos para vivir. Lo que usted debe hacer es cuidar a su padre y evitarle todo motivo de disgusto. No le voy a ocultar que conseguiría usted matarle si obrase como una insensata y siguiera enamorada del hijo de un hombre que desea ver al amo en la tumba, y manifestase contrariada por una separación que él impuso con sobrada razón. Lo único que me contraría
en el mundo es la enfermedad de papá, dijo Katy. Es lo único que me interesa. Mientras yo tenga uso de razón, no haré ni diré nunca nada que pueda disgustarle. Le quiero más que a mí misma, Elena. Y todas las noches rezo para no morir antes que él, por no darle ese disgusto. Ya ves que sí le quiero. Habla usted muy bien, le dije, pero procure demostrarlo con hechos, y cuando él se haya restablecido, no olvide la resolución que ha adoptado usted en este momento en que está preocupada por su salud. Entretanto, nos acercábamos a una puerta que comunicaba con el exterior de la finca. Mi señorita trepó alegremente a lo alto del muro para coger algunos rojos escaramujos que adornaban los rosales silvestres que daban sombra al camino. Al inclinarse para alcanzarlo, se le cayó el sombrero. Como la puerta estaba cerrada, saltó ágilmente, pero el volver a encaramarse no fue tan sencillo. Las piedras eran lisas y no había hendidura entre ellas, y las zarzas dificultaban la subida. Yo no me acordé de ello hasta que le oí decir, riendo, «Elena, no puedo subir, vete a buscar la llave o tendré que dar la vuelta por toda la tapia». «Aguarde un momento», dije, «voy a probar las llaves de un manojo que llevo en el bolsillo, si no, iré por la llave a casa». Mientras yo probaba todas las llaves sin resultado, Catalina bailaba y saltaba delante de la puerta. Ya me preparaba yo a ir a buscar la llave cuando sentí el trote de un caballo. Katy cesó de saltar y yo sentí que el caballo se detenía. «¿Quién es?», pregunté. «Abre la puerta, Elena», murmuró Katy con ansiedad. Una voz grave, que supone que era la del jinete, dijo, «Me alegro de encontrarla, señorita Linton. Tengo que hablar con usted. Hemos de tener una explicación». «No quiero hablar con usted, señor Heathcliff», contestó Katy. «Papá dice que es usted un hombre malo y que nos aborrece. Elena opina lo mismo». «Eso no tiene nada que ver», oí decir a Heathcliff. «Sea como sea, yo no aborrezco a mi hijo. Y a él me refiero. ¿No solía usted escribirse con él hace unos meses? De modo que jugaban a hacerse el amor. Merecen ustedes dos una buena paliza, y en especial usted, que es la más de edad y la menos sensible de ambos. Yo he cogido sus cartas, y si no se pone usted en razón, se las mandaré a su padre. Usted se cansó del juego y lo abandonó. Abandonó a Linton, ¿eh? Pues entérese de que le abandonó en plena desesperación. Pues entérese que le abandonó en plena desesperación. Él tomó aquello en serio. Está enamorado de usted, y por mi vida, que le aseguro que se muere. Y no metafóricamente, sino muy en realidad. Ni Hareton tomándole el pelo 6 semanas seguidas, ni yo con las medidas más enérgicas que puede usted imaginarse, hemos logrado nada. Como usted no le cure, antes del verano se habrá muerto. «No engañe tan descaradamente a la pobrecita», grité yo desde adentro. «Haga el favor de seguir su camino. ¿Cómo puede mentir así? Espere, señorita Katy, que voy a saltar la cerradura con una piedra. No crea todos esos disparates. Comprenda que es imposible que haya quien se muera de amor por una desconocida». «No sabía que hubiera escuchas», murmuró el malvado. «Ya va. No sabía que hubiera escuchas», murmuró el malvado, al sentirse descubierto. «Mi querida Elena, ya sabes que te estimo, pero no puedo con tu chismorreo. ¿Cómo te atreves a engañar a esta pobre niña diciendo que la aborrezco e inventando cuentos de miedo para que tome horror a mi casa? Vaya, Catalina Linton, aproveche el que toda esta semana estaré fuera de casa y vaya a ver si he mentido o no. Póngase en lugar de él y piense lo que sentiría si su indiferente enamorada rehusara a consolarle por no dar un pequeño paseo. No cometa ese error. Le juro que va derecho a la tumba y que solo puede la severidad de sus facciones». Él se acercó a ella y le dijo, «Si he de ser sincero, señorita Catalina, yo cuido muy mal a Linton. José y Hareton peor aún. No tenemos paciencia. Él está ansioso de ternura y cariño, y las dulces palabras de usted serían mejor que la medicina. No haga caso de los consejos de la señora Dean. Sea generosa y procure verle. Él se pasa el día y la noche soñando con usted y creyendo que le odia, puesto que se niega a visitarle». Yo cerré la puerta, apoyé una gruesa piedra contra ella, abrí mi paraguas, pues comenzaba a llover, y cubrí con él a la señorita. Volvimos tan deprisa a casa que no tuvimos ni tiempo de hablar de Heathcliff, pero adiviné que el alma de Katy quedaba ensombrecida. En su triste semblante se notaba que había creído cuanto él había dicho. Cuando llegamos, el señor se había retirado a descansar. Katy entró en su habitación y vio que dormía profundamente. Entonces volvió y me pidió que le acompañara a la biblioteca. Tomamos juntas el té. Luego ella se sentó en la alfombra y me rogó que no le hablase, porque se sentía extenuada. Entonces cogí un libro y fingí leerlo. Ella, en cuanto creyó que yo estaba entregada a la lectura, empezó a llorar. La dejé que se desahogara un poco y luego reproché.
el que creyese que esas afirmaciones de Heathcliff fueran ciertas, pero tuve la desventura de no lograr convencerla, ni contrarrestar en nada las palabras de aquel hombre. «Acaso tengas razón, Helena», dijo la joven, «pero no me sentiré tranquila hasta cerciorarme de ello. Es necesario que haga saber a Linton que si no le escribo no es por culpa mía, y que no han cambiado mis sentimientos hacia él». Habría sido inútil insistir. Aquella noche nos separamos incómodas, pero al otro día ambas caminamos hacia las cumbres. Yo me había determinado a ceder, con la remota esperanza de que el propio Linton nos manifestaría que aquella estúpida historia carecía de fundamento. Capítulo 23. A la noche lluviosa siguió una mañana de niebla, con la escarcha y una ligera llovizna. Arroyos improvisados descendían de las colinas, dificultando nuestro camino. Yo, mojada y furiosa, estaba muy a punto de sacar partido de cualquier circunstancia que favoreciese mi opinión. Entramos por la cocina, a fin de asegurarnos de que era verdad que el señor Heathcliff estaba ausente, pues yo no creía nada de cuanto decía. José se hallaba sentado. A su lado crepitaba el fuego sobre la mesa a quien estaba instalado había un enorme vaso de cerveza rodeado de gruesas rebanadas de torta de avena, y en la boca tenía su negra pipa. Katy se acercó a la lumbre para calentarse. Cuando pregunté al viejo si estaba el amo, tardó tanto en responderme que tuve que repetírselo, temiendo que se hubiera quedado sordo. «No está», rezongó. «Así que te puedes volver por donde has venido». «José», gritó una voz desde adentro. «Llevo un siglo llamándote. Vamos, ven, no queda fuego». José se limitó a aspirar más vigorosamente el humo de su pipa, y al contemplar insistentemente la lumbre, la criada y Hareton no aparecían por parte alguna. Como reconocimos en aquella llamada la voz de Linton, entramos en su habitación. «Así te muestras abandonado en un desván», prorrumpió el muchacho, creyendo, al sentir que nos acercábamos, que nuestros pasos eran los de José. Y al ver que se había confundido, se turbó. Katy corrió hacia él. «¿Eres tú, Katy?», dijo él levantando la cabeza del respaldo del sillón en que estaba sentado. «No me abraces tan fuerte porque me ahogas. Papá me dijo que vendrías a verme. Cierra la puerta. Haz el favor. Esas odiosas gentes no quieren traer carbón para el fuego y hace tanto frío». Yo misma llevé el carbón y revolví el fuego. Linton se quejó de que le cubría de cenizas, pero tosía de tal modo y parecía tan enfermo que no me atreví a reprenderle por sus desagradecimientos. «¿Te agrada verme, Linton? ¿Puedo serte útil en algo?», preguntó Katy. «¿Por qué no viniste antes?», repuso él. «Debiste venir en vez de escribirme. No sabes cuánto me cansaba escribiendo aquellas largas cartas. Hubiera preferido hablar contigo. Ahora ya no estoy ni para hablar ni para nada. ¿Y Sila? ¿Quiere usted, Helena, ver si está en la cocina?» Sila era una de las servidumbres de la casa de Heathcliff, por si acaso. Tenía tiempo que no salía. Sila. Yo no me hallaba muy dispuesta a obedecerle, tanto más cuanto que ni siquiera me había agradecido al arreglarle el fuego, y entonces le respondí: «Allí está José únicamente». «Tengo sed», dijo Linton. «Sila no hace más que escaparse a Gimmerton desde que mi padre se fue. Es una miserable, y tengo que bajar aquí, porque si estoy arriba no me hacen caso cuando les llamo». Su padre se cuida de usted, señorito?», pregunté. «Por lo menos hace que los demás me atiendan», contestó. «Sabes, Katy, aquel animal de Hareton se burla de mí. Le odio a él y a todos estos. Son demasiado odiosos». Katy tomó un jarro de agua que halló en el aparador y llenó su vaso. Él le rogó que añadiese una cucharada de vino de una botella que había encima de la mesa, y después de beber se mostró más amable. «¿Estás satisfecho de verme?», volvió a preguntar la joven, animándose al ver en el rostro de su primo, que esbozó una sonrisa. «Sí, es muy agradable oír una voz como la tuya. Pero papá me afirmaba que no venías porque no me querías, y esto me disgustaba. Él me acusaba de ser un hombre despreciable y me afirmaba que de haberse llamado él en mi lugar, sería a estas horas el amo de la granja. Pero ¿de verdad que no me desprecias, Katy?» «Yo», repuso ella, «después de papá y Helena, te quiero más que a nada en el mundo, pero no tengo simpatía al señor Heathcliff, y cuando él esté aquí no vendré. ¿Pasará muchos días afuera?» «Muchos no, pero suele irse a los pantanos desde que empezó la temporada de caza, y tú podrías estar conmigo 1 hora o 2, cuando él esté ausente.
Anda, prométemelo. Procuraré no ser molesto para contigo. Tú me ofenderás y no te disgustarás en atenderme, ¿verdad? Tú no me ofenderás y no te disgustarás en atenderme, ¿verdad? No, afirmó la joven, acariciándole la cabeza. Si papá me lo permitiera, pasaría la mitad de mi tiempo contigo. Qué guapo eres. Me gustaría que fueras mi hermano. ¿Me querrías entonces tanto como a tu padre?, dijo él, más animado. El mío me dice que si fueras mi esposa, me amarías más que a nadie en el mundo. Y por eso quisiera que estuviéramos casados. Más que a mi padre no es posible, aseguró ella gravemente. A veces los hombres odian a sus mujeres, pero nunca a sus padres, y hermanos tampoco. Así que si fueras mi hermano, vivirías siempre con nosotros, y papá te querrá tanto como a mí misma. Linton negó que los esposos odien a sus mujeres, pero ella insistió en que sí, y como prueba citó la antipatía que el padre de Linton había mostrado hacia la tía Isabel. Yo intenté cambiar la conversación, mas antes de conseguirlo, Catalina ya había soltado todo lo que sabía al respecto. Linton, enfadado, aseguró que aquello no era cierto. Mi padre me lo contó, y él no miente, contestó ella. Mi padre desprecia al tuyo y asegura que es un imbécil, replicó Linton. El tuyo es un malvado, aseveró Katy. No sé cómo eres capaz de repetir sus palabras. Muy malo debe haber sido cuando obligó a tía Isabel a abandonarle. No me contradigas, Katy, ella no lo abandonó. Sí le abandonó, insistió la joven. Pues mira, dijo Linton, tu madre no amaba a tu padre, ¿sabes? Oh, exclamó Katy furiosa. Y amaba a mi padre. Embustero, te odio, gritó ella encolerizada. Le amaba, repitió Linton, arreñanándose en su sillón, malignamente complacido de la agitación de su prima. Cállese, señorito, intervine. Esto es un cuento de su padre. No es un cuento, replicó él. Sí, Katy le amaba, le amaba, le amaba. Katy, fuera de sí, dio un violento empellón a la silla y él cayó sobre su propio brazo. Le acometió un acceso de tos que duró tanto que me asustó a mí misma. Katy rompió a llorar con pena, pero no dijo nada. Linton, cuando dejó de toser, quedó en silencio mirando a la lumbre. Katy, a su vez, cesó de llorar y se sentó al lado de su primo. ¿Cómo se siente ahora, señorito? Le pregunté pasado un rato. Ojalá se encontrara ella como yo. Qué cruel es y qué implacable. Hareton no me pega nunca. Y hoy, que yo me encontraba mejor, replicó él, terminando por irrumpir en llanto. Ya va. Hareton no me pega nunca. Y hoy yo me encontraba mejor, replicó él, terminando por prorrumpir en llanto. No te he pegado, contestó Catalina, mordiéndose los labios para contenerse. Él gimoteó y suspiró. Se notaba que lo hacía adrede para aumentar la aflicción de su prima. Lamento haberte hecho daño, Linton, dijo ella, al fin, traspasada de pena, pero a mí un empellón como aquel no me hubiera lastimado, y creí que a ti tampoco. ¿Te duele? No quiero volver a casa con el pensamiento de haberte hecho daño. Contéstame. No puedo, respondió el joven. Tú no sabes lo que es esta tos, porque no la tienes. No me dejará dormir en toda la noche. Mientras tú descanses tranquilamente, yo me ahogaré aquí solo. No sabes las noches que paso. Y el muchacho empezó a gemir. Tanta era la pena que le inspiraba sus propios sufrimientos, que daba lástima. No será la señorita quien vuelva a molestarle, dije yo. Si no hubiese venido, no habría perdido usted nada. Pero no volverá a importunarle, así que esté tranquilo. ¿Quieres que me vaya, Linton?, preguntó Catalina. No puedes rectificar el mal que me has hecho, replicó él, a no ser que quieras seguir molestándome hasta producirme calentura. Entonces me voy. Por lo menos déjame solo. No puedo ahora hablar contigo. Katy se resistía a marcharse, pero al fin, como él no le contestaba, cedió a mis instancias y se dirigió hacia la puerta seguida por mí. Pero antes de que llegáramos, oímos un grito que nos hizo volver. Linton se había dejado caer de su silla y se retorcía en el suelo. Era una simple chiquillada de niño maleducado, que quiere molestar todo lo posible. Comprendí por ese detalle cuál era su carácter y la locura que sería tratar de complacerle. En cambio, la señorita se aterrorizó. Hecha en llanto, trató de consolarle, pero él no dejó de retorcerse y gritar hasta que le faltó la respiración. Mire, le dije, voy a levantarle y a sentarle en la silla, y allí retuérzate tanto como quiera.
pero no podemos hacer otra cosa. Ya se habrá usted convencido, señorita Katy, de que no se convienen ustedes mutuamente y que la falta de usted no es lo que lo tiene enfermo. Él ya está enfermo. Ahora, cuando él sepa que no hay nadie para hacer caso a sus caprichos, se tranquilizará solo. Katy le puso una almohada bajo la cabeza y le ofreció agua. Él la rechazó y empezó a hacer dengue sobre la almohada, cual si fuese incómoda como una piedra. Katy quiso arreglársela bien. Esta no es bastante alta, dijo el muchacho, no me sirve. Katy puso otra sobre la primera. Ahora queda alta en exceso, murmuró el caprichoso joven. Entonces, ¿qué hago?, dijo ella desesperada. Linton se inclinó hacia Katy, que se había arrodillado a su lado, y descansó la cabeza sobre el hombro de la joven. No, eso no es posible, intervine yo. Conténtese con la almohada, señorito Heathcliff, no podemos entretenernos más aquí. Sí podemos, repuso la joven. Ahora va a ser bueno ya. Estoy pensando en que me sentiré más desdichada que él esta noche si me voy con la idea de haberle perjudicado. Dime la verdad, Linton, si mi visita te ha perjudicado no debo volver. Ahora debes venir a curarme, alegó él, ya que me has puesto peor de lo que yo estaba cuando viniste. Yo no he sido la única culpable, contestó la muchacha. Has sido tú con tus arrebatos y tu llanto. Vaya, seamos amigos. ¿Quieres de verdad volver a verme? Ya te he dicho que sí, replicó el muchacho con impaciencia. Siéntate y déjame que me recueste en tu regazo. Mamá lo hacía así cuando estábamos juntos. Estate quieta y no hables, pero cántame algo, recítame alguna balada o cuéntame un cuento. Katy recitó la balada más larga que recordaba. Aquello le agradó mucho a los dos. Linton le pidió luego que recitase otra y otra después, y así siguió la cosa hasta que el reloj dio las 12 y oímos regresar a Hareton, que venía a comer. ¿Vendrás mañana, Katy?, preguntó él cuando la joven, contra su voluntad, empezaba a levantarse para irse. No, repuse yo, ni mañana ni pasado. Mas ella opinaba lo contrario, sin duda, a juzgar por la expresión que puso Linton cuando ella inclinó para hablarle al oído. No volverá usted, señorita, le dije. No se le ocurra semejante cosa. Mandaré a arreglar la cerradura para que no pueda usted escaparse. Puedo saltar por el muro, repuso ella bromeando. Elena, la granja no es una prisión, ni tú un carcelero. Tengo ya 17 años y soy una mujer, y Linton se repondría seguramente si yo le cuidara. Tengo más edad y más juicio que él, no soy tan niña. Él hará lo que yo le diga si le mimo un poco. Cuando se porta bien es adorable. Cuánto me gustaría que vivieras en la casa. Una vez acostumbrados el uno al otro, no reñiríamos nunca. ¿No te agrada Linton? ¿No te agrada Linton, Elena? A mí. Es el chico más insoportable que he visto en mi vida. Menos mal que no llegará a cumplir 20 años, según dijo el mismo señor Heathcliff. Mucho dudo que llegue ni a la primavera, y no creo que su familia pierda nada porque se muera. Hemos tenido suerte con que no se quedase en casa. Cuanto mejor lo hubiésemos tratado, más pesado y más egoísta se hubiese vuelto. Celebro mucho, señorita, que no haya ninguna posibilidad de que llegue a ser su marido. Mi compañera se puso seria al oírme, ofendida de que hablase con tanta frialdad de la muerte de su primo. Es más joven que yo, repuso, y lógicamente debería vivir más, o por lo menos tanto como yo. Ahora está tan fuerte como cuando llegó, y si dices que papá se pondrá bueno, ¿por qué no es posible que él también mejore de su dolencia? No hablemos más, repuse. Si usted propone volver a Cumbres Borrascosas, yo le diré al señor, y él si lo autoriza, no la dejará venir, y no se renovará la amistad con su primo. Ya se ha renovado, argumentó Katy, pero no continuará. Ya veremos, replicó. Y resoplando a la jaca, Catalina partió a galope y obligándome a apresurarme para alcanzarla. Llegamos poco antes de comer. El señor, creyendo que veníamos de pasear por el parque, no nos dio explicaciones. En cuanto entré, me cambié de zapatos y medias, ya que tenía empapados unos y otros. Pero la mojadura había producido su efecto y la mañana siguiente tuve que guardar cama, en la que permanecí 3 semanas seguidas, lo que no me había ocurrido antes, ni gracias a Dios me ha vuelto a suceder. Katy me cuidó tan solícita y cariñosamente como un ángel. Quedé muy abatida por el prolongado encierro, que es lo peor que le puede suceder a un temperamento activo. Katy dividía su tiempo entre el cuarto del señor y el mío. No tenía diversión alguna, no estudiaba y apenas comía, consagrada a cuidarnos como la más abnegada enfermera. Muy buen corazón debía tener cuando tanto se ocupaba de mí y tanto quería a su padre. Ahora bien, el señor se acostaba temprano y yo después de las 6 no tenía necesidad de nada, de modo que a Katy le sobraban las horas siguientes al té. Yo no adiviné lo que la pobrecita hacía después de esa hora.
y cuando venía a darme las buenas noches y notaba el vivo color de sus mejillas, nunca se me ocurrió que la causa de ello fuera no al fuego de la biblioteca, como suponía, sino una larga carrera por la campiña. Capítulo 24. A las 3 semanas, principié a salir de mi habitación y a andar por la casa. La primera noche pedí a Katy que me leyese alguna cosa, porque yo me sentía fatigada de la vista, después de la dolencia. Estábamos en la biblioteca y el señor se había acostado ya, notando que Katy cogía mis libros como a disgusto, y le dije que eligiese ella misma entre los suyos el que quisiese. Lo hizo así y leyó durante 1 hora, pero después empezó a interrumpir la lectura con frecuentes preguntas. ¿No estás cansada, Elena? ¿No valdrá más que te acostaras? Vas a recaer de tanto tiempo de pie. No estoy cansada, querida, contestaba yo. Viéndome imperturbable, recurrió a otro método para hacerme comprender que no tenía ganas de leerme nada. Bostezó y me dijo: estoy fatigada, Elena. No lea más. Podemos hablar un rato, le respondí. Aquel remedio fue peor. La joven estaba impaciente y no hacía más que mirar el reloj. Al fin, a las 8 se fue a su alcoba, rendida de sueño, según me dijo. A la noche siguiente, la escena se repitió, aumentada, y al tercer día me dejó pretextando dolor de cabeza. Empezó a extrañarme aquello, y resolví ir a buscarla a su aposento y aconsejarla de que estuviese conmigo, ya que si se sentía fatigada, podía atenderse en el diván. Pero en su habitación no encontré rastro alguno de ella. Los criados me dijeron que no la habían visto. Escuché junto a la puerta del señor. El silencio era absoluto. Volví a su habitación, apagué la luz y me senté junto a la ventana. Brillaba una luz espléndida, una ligera capa de nieve cubría el suelo. Pensé que acaso la joven habría resuelto bajar a tomar aire, al jardín. Al ver una figura que deslizaba junto a la tapia, creí que era la señorita, pero cuando salió de las sombras reconocí a uno de los criados. Durante un rato miró la carretera. Después salió de la finca y volvió a aparecer llevando de la brida a Minnie. La señorita iba a su lado. El criado condujo cautelosamente la jaca a la cuadra. Katy entró por la ventana del salón y subió sigilosamente a la alcoba. Cerró la puerta y se quitó el sombrero. Cuando estaba despojándose del abrigo, yo me levanté de pronto, y al verme la sorpresa la dejó inmóvil. Mi querida señorita, le dije, aunque me sentía tan agradecida por lo bien que me estaba cuidando y que me faltaban las fuerzas para reprenderla. ¿Ahora ha ido usted a estas horas? ¿A dónde ha ido usted a estas horas? ¿Por qué se empeñó en engañarme? Dígame dónde ha estado. No he ido más que hasta el final del parque, me aseguró. ¿No ha ido a otro sitio? No. Ay, Catalina, exclamé disgustada. Bien sabe usted que no ha obrado mal. Bien sabe usted que ha obrado mal, porque de lo contrario no me diría esa mentira. No sabe cuánto me afecta. Preferiría estar 3 meses enferma que oírle decir esa cosa falsa. Se acercó a mí y me abrazó. No te molestes, Elena, me dijo. Te lo contaré todo. No sé mentir. Le prometí que no la reñiría. Y nos sentamos junto a la ventana y entonces ella empezó su relato. Desde que enfermaste, Elena, he ido diariamente a Cumbres Borrascosas, excepto 3 días antes y 2 después de haber salido tú de tu cuarto. A Miguel le soborné para que me sacase a Minnie de la cuadra todas las noches, dándole estampas y libros. No le reñirás a él tampoco, por favor. Solía llegar a las cumbres a las 6:30, y me estaba 2 horas. Luego volví a casa galopando. No creas que era una diversión, más bien me he sentido desgraciada allí en muchas ocasiones. Si me he sentido feliz una vez cada semana ha sido todo lo más. Como el primer día que te quedaste en cama yo había quedado con Linton en volver a verle, aproveché la oportunidad. Pedí a Miguel la llave del parque, asegurándole que tenía que visitar a mi primo, ya que él no podía venir porque ello no le agradaba a papá. Después hablamos de lo de la jaca, y le ofrecí libros, sabiendo que es aficionado a leer. No puso muchas dificultades en complacerme, porque además piensa despedirse pronto. ¿Cómo se casa? Cuando llegué a las cumbres, Linton se alegró. Sila, la criada, arregló la habitación y encendió un buen fuego. Nos dijo que José estaba en la iglesia y que Hareton se dedicaba a andar con los perros por el bosque. Y según me enteré después, a apoderarse de nuestros faisanes. De modo que nos encontrábamos libres de estorbos. Sila me sirvió vino y bollos. Linton y yo nos sentábamos al fuego y pasábamos tiempo riendo y charlando. Estuvimos planeando los sitios que queríamos ir en el verano. Bueno,
no te hablo de esto porque dirás que son bobadas. A poco reñimos a propósito de nuestras distintas opiniones. Él me aseguró que lo mejor para pasar un día de julio era tumbado de la mañana a la noche entre los matorrales del campo, mientras las abejas zumbaban alrededor. Las alondras cantan y el sol brilla en un cielo claro. Eso constituye para él el ideal de la dicha. El mío consistía en columpiarse en un árbol florido, mientras sopla el viento del oeste. Y por el cielo corren las nubes blancas, y cantan además las alondras, los mirlos, los jilgueros y los cuclillos. A lo lejos se ven los pantanos, entre los que destacan arboledas umbrosas a la hierba. Y la hierba tiembla bajo el soplo de la brisa, y los árboles y las aguas murmuran, y la alegría reina por donde quiera. Él aspiraba al verlo todo sumido en la paz, yo en una explosión de júbilo. Le argumenté que su cielo parecía medio dormido, y él respondió que el mío medio borracho. Le dije que yo me dormiría en su paraíso, y él respondió que se marearía en el mío. Al fin resolvimos que probaríamos ambos sistemas, y entonces nos besamos y quedamos amigos. Pasamos sentados cosa de una hora, y luego, pensando que podíamos jugar en aquel salón tan amplio si quitábamos la mesa, se lo dije a Linton, proponiéndole jugar a la gallinita ciega. Como he hecho contigo a veces, ¿te acuerdas, Helena? Y llamar a Silá para que se divirtiese con nosotros. Él no quiso, pero accedió a que jugáramos a la pelota. En un armario lleno de juguetes viejos encontramos dos. Una tenía marcada una C y la otra una H. Y yo quería la C porque significaba Catalina, pero él no quiso la otra porque se le salía el embutido por las costuras. Le gané siempre. Se puso de mal humor y se volvió a sentar. Le canté 2 o 3 canciones de las que tú me has enseñado y recobró el buen humor. Al irme me rogó que volviese al día siguiente y se lo prometí. Monté en Minnie y regresamos veloces como el viento. Pasé la noche soñando en Cumbres Borrascosas y en mi primo. Al día siguiente me encontré algo triste, porque estabas enferma, como porque me hubiese agradado que papá tuviera la noticia de mis paseos y consintiera en ellos, pero la tristeza se disipó en cuanto estuve a caballo. Esa noche me sentí feliz también, pensaba yo, y Linton, mi hermoso Linton también. Mientras subía trotando por el jardín de las Cumbres, salió a mi encuentro aquel Earnshaw. Cogió las bridas y acarició el cuello de Minnie, diciéndome que era un bonito animal. Dijérase que esperaba que le hablase. Yo le dije que tuviera cuidado con la jaca, que no le diese una cosa. Él contestó con su tosco acento habitual que no le haría mucho daño aunque le cosease, y echó una oleada a sus patas sonriendo. Fui a abrir la puerta y mientras lo hacía me dijo señalando a la inscripción y con una estúpida muestra de contento: «Señorita Catalina, ya sé leer aquello». «Qué extraordinario», le dije. «Ya veo que se va cultivando usted». Y las cifras le pregunté al ver que se preparaba. Él deletreó la sílaba de la inscripción: Hareton Earnshaw. «Eso no lo he aprendido todavía», respondió. «Qué torpe», dije riendo. El muy necio me miró con asombro, como si no supiese si reírse también. No sabía distinguir si se trataba de una muestra de amistad o de burla, pero yo le saqué de dudas aconsejándole que se fuera, ya que iba a buscar a Linton y no a él. A la luz de la luna pude verle ruborizarse. Se apartó de la puerta y desapareció. Era una verdadera imagen del orgullo ofendido. Sin duda se figuraba que se había elevado a la altura de Linton por aprender a deletrear su nombre, y quedó estupefacto al ver que yo no lo estimaba de ese modo. «Un momento, señorita», atajé. «No seré yo quien la riña, pero no me complace su proceder. Si hubiera pensado que Hareton es tan primo de usted como Linton, habría comprendido que obra usted injustamente. Por lo menos la intención de Hareton al procurar ponerse a nivel de Linton ya habla mucho en su favor. Y crea que no aprendió para lucirse con ello, sino porque antes le había humillado usted por su ignorancia. Rectificándola quiso hacer grato a sus ojos. No obró usted bien burlándose de él.
Si a usted lo hubieran criado en las condiciones en que lo han criado a él, no se sentiría menos torpe. Él era un niño inteligente y despierto, y me duele que se le desprecie solo porque el malvado Heathcliff le haya rebajado de tal manera. Presumo, Helena, que no vas a ponerte a llorar por esto, exclamó la jovencita sorprendida. Espera y verás. Cuando entré, Linton estaba medio turbado y se levantó un poco y me saludó. Esta noche no me encuentro bien, querida Catalina, dijo. Habla tú y yo te escucharé. Antes de irte has de prometerme que volverás de nuevo. Al saber que estaba enfermo, le hablé tan dulcemente como pude, procurando no incomodarle ni preguntarle nada. Yo había llevado un libro y él me pidió que le leyera algo de él. E iba a hacerlo cuando Earnshaw entró de repente dando un portazo. Cogió a Linton por un brazo y lo arrojó violentamente del asiento. «Lárgate a tu habitación», profirió con la voz desfigurada por la ira y el rostro contraído de rabia. «Llévatela contigo, y si viene a verte, líbrate bien de aparecer por aquí. Fuera los dos». Y obligó a Linton a marcharse a la cocina. A mí me amenazó con el puño. Dejé caer el libro muy asustada. Y él, de un puntapié, lo echó de mi lado y cerró la puerta detrás de nosotros. Oí una maligna risa y al volverme distinguí junto al fuego a ese odioso José, que se frotaba las manos y decía: «Ya sabía yo que acabaría echándole fuera. Ese es todo un hombre, sí. Y se va despabilando. Él sabe muy bien quién debería ser el verdadero amo aquí». Bueno, pues, ya está listo. «¿A dónde vamos?», pregunté a mi primo, sin atender al viejo. Linton se había puesto pálido y temblaba. Te aseguro, Helena, que no estaba nada guapo en aquel momento. Me daba miedo de mirarle. Su delgado rostro y sus grandes ojos ardían de impotente furor. Cogió el picaporte de la puerta y lo agitó, pero no pudo abrirla porque estaba cerrada por dentro. José se rió nuevamente burlándose. «Ábreme o te mato», bramó Linton. «Te mato, demonio». «Mira, mira», dijo el criado. «Ahora es el genio del padre el que habla por su boca. Claro, todos tenemos algo del padre y algo de la madre, pero no temas, Hareton. Muchacho, este no te hará nada». Cogí las manos de Linton y quise separarle de la puerta, pero gritó de tal modo que no me atreví a insistir. De pronto, un terrible ataque de tos apagó sus gritos, arrojó una bocanada de sangre por la boca y cayó al suelo. Me precipité al patio y llamé a Sila. Ella dejó a las vacas que estaba ordeñando y corrió hacia mí. Mientras le explicaba lo sucedido, procuré arrastrarla al lado de Linton. Earnshaw había salido, y en aquel momento se llevaba a su cuarto al pobre muchacho. Sila y yo le seguimos, pero Hareton se volvió y me ordenó que me fuese a casa. Yo le contesté que él había matado a Linton y quise entrar. Pero José cerró la puerta con llave y me preguntó si me había vuelto tan loca como mi primo. En fin, yo me quedé allí llorando, hasta que volvió la criada diciéndome que dentro de poco Linton estaría mejor que yo. Linton estaría mejor y que yo había que llorar por aquel, y que yo no tenía que llorar de aquel modo. Luego me hizo ir al salón a viva fuerza. Y yo me mesaba los cabellos, Helena. Lloré hasta abrazarme los ojos. Y ese rufián que te inspira tanta simpatía se atrevió a interpelarme varias veces y hasta me ordenó que me callara. Yo le dije que iba a contárselo todo a papá y que a él lo llevarían a la cárcel y le ahorcarían, lo que le asustó mucho. Salió para ocultar su miedo y me convencieron por fin de que me fuera. Cuando estaba yo a unas 100 yardas de la casa, él apareció de pronto y detuvo a Minnie. «Estoy muy disgustado, señorita Catalina», empezó a decir, «pero es que yo, temiendo que quisiera asesinarme, le lancé un latigazo. Me soltó y profirió horribles maldiciones. Volví a casa al galope y yo estaba fuera de mí. Aquella noche no te vine a saludar, ni al día siguiente volví a Cumbres Borrascosas. Si bien lo deseaba vivamente. Temía oír decir que Linton había muerto y me espantaba la idea de hallarme con Hareton. En fin, al tercer día reuní mis fuerzas y me atreví otra vez a escaparme. Fui a pie, creyendo que podía deslizarme sin que me vieran hasta el cuarto de Linton. Pero los perros me delataron con sus ladridos. Sila me recibió diciéndome que el muchacho estaba mucho mejor y me llevó a un cuartito limpio y bien alfombrado, donde encontré a Linton leyendo el libro que le llevé. Pero tenía mal humor, que pasó una hora sin abrir la boca, y cuando al fin lo hizo fue para decirme que yo era la culpable de todo, y no Hareton. Entonces me levanté y sin contestarle más salí. Entonces me llamó, pero no le hice caso y volví resuelta a no visitarle más. Pero al otro día me resultaba tan penoso irme a acostar sin saber de él, entonces
Me esfumé otra vez antes que llegase a madurar. Cuando Miguel me preguntó si ensillaba a Minnie, contesté, me imagino aquí que era a madrugar. Bueno, cuando Miguel me preguntó si ensillaba a Minnie, contesté afirmativamente, y a poco cabalgaba hacia las cumbres, como para entrar en el patio que tenía que pasar antes de la fachada, y no era oportuno ocultar mi presencia. El señorito está en el salón, dijo Silá. Earnshaw estaba también allí, pero se fue al entrar yo. Linton estaba medio dormido en un sillón. Le hablé con gravedad y sinceramente. Mira, Linton, como no me aprecias y te figuras que vengo a propósito para perjudicarte, entonces no pienso volver más. Esta es la última vez, así que me despido de ti. Di al señor Heathcliff que tú eres quien no me quieres ver, para que él no invente más inexactitudes. Siéntate y quítate el sombrero, Katy, repuso él. Debías ser más buena que yo, porque eres más dichosa. Papá habla tanto de mis defectos, que no te debe extrañar que yo mismo dude de mí. Cuando pienso en ello, siento tanto dolor y tanta decepción, que detesto a todos. Verdaderamente soy tan despreciable y tengo un carácter tan malo, que creo que harás bien en no volver. Katy, sin embargo, no quería otra cosa que ser tan buena y amable. Katy, sin embargo, yo no quería otra cosa que ser tan bueno y amable como tú. Seguramente lo sería si tuviera buena salud. Te has portado tan bien, que te amo tanto como si fuera digno de tu amor. No puedo impedir el mostrarte como soy, pero lo siento de verdad. Me arrepiento de ello y me arrepentiré mientras viva. Yo comprendí que decía lo que sentía y que debía perdonarle, aunque fuera para reñir un instante después. A pesar de la reconciliación, los dos nos pasamos el tiempo llorando. Me dolía pensar en el mal carácter de Linton, porque me hacía cargo de que incomodaría siempre a sus amigos y a sí mismo. Desde esa noche le visité siempre en su habitación. Su padre había regresado el día siguiente. Que yo recuerde, solo 3 días hemos estado en buena relación y contentos. El resto del tiempo todas las visitas han transcurrido angustiosamente. Ora por el egoísmo que Linton demuestra, ora por lo que dice que sufre. Pero me he acostumbrado y ya no me disgusto. En cuanto al señor Heathcliff, procura deliberadamente no encontrarse conmigo. El domingo, al llegar, le oí injuriar a Linton por el modo que había tenido de comportarse conmigo el día anterior. No sé cómo lo sabría, a no ser que estuviera escuchando. Linton, en efecto, me había molestado. Yo entré y le dije a Heathcliff que eso era cosa mía exclusivamente. Él se echó a reír y me contestó que se alegraba de que tomase la cosa de ese modo. Recomendé a Linton que en lo sucesivo me dijera en voz baja las cosas y que pudieran hacer creer a los demás que disputábamos. Ya lo has oído, Elena. Si dejo de ir a las cumbres, habrá 2 personas que sufran. Si no le dices a papá y sigo yendo, nadie sufrirá nada. ¿Verdad que no se lo dirás? Sería una crueldad muy grande. Ya lo pensaré, señorita, repuse. No quiero contestarle sin pensarlo. Y lo pensé. Pero fue en presencia de mi amo, a quien le relaté todo lo sucedido, menos el detalle de las charlas de Linton con Katy, y sin aludir a Hareton. El señor se disgustó mucho, más de lo que yo esperaba. A la siguiente mañana, Katy supo que yo le había traicionado su secreto, y también que las visitas se habían terminado. Lloró y rogó a su padre que se compadeciese de Linton. Lo que más pudo conseguir fue que su padre escribiera al muchacho diciéndole que podía venir a la granja, si gustaba, pero que Katy no volvería a Cumbres Borrascosas. E imagino que si hubiese sabido cuál era el carácter y el verdadero estado de salud de su sobrino, ni siquiera hubiera accedido a darle aquel pobre consuelo. Bueno, capítulo 25. Todo esto, señor Ludwood, me dijo la señora Dean, sucedió en el invierno pasado. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que 1 año más tarde había yo de distraer con el relato de ello a un ajeno de la familia. Ahora, ¿quién sabe si seguirá usted siendo un extraño siempre? Dudo mucho que sea posible ver a Katy Linton sin enamorarse de ella. Sí, sonríase, pero lo cierto es que le veo animado cada vez que la menciono. Además,
¿por qué me ha pedido usted que cuelgue su relato sobre la chimenea? Perdón, que cuelgue su retrato sobre la chimenea. Bueno, bueno, amiga mía, repuse. Suponga incluso que yo me enamorase de ella. ¿Cree usted que ella se enamoraría de mí? Lo dudo, y no quiero arriesgarme. Además, yo pertenezco al mundo activo y debo volver a él. Siga contándome. Bueno, Catalina continuó. La señora Dean obedeció a su padre, ya que le quería más a él que a nadie. El amo habló sin enojo, pero con la natural inquietud de quien se siente próximo a dejar lo que más quiere entre riesgos y enemigos. Y en tales circunstancias, que solo podría el objeto de su afecto tener como guía el recuerdo de sus palabras. A mí me dijo pocos días después, me hubiera agradado que mi sobrino escribiera o viniese. Dime sinceramente tu opinión sobre él, Elena. ¿Ha mejorado? Puede esperarse que mejore cuando se desarrolle. Está muy enfermo, señor. No es fácil que viva mucho. Sí, se puede asegurar que no se parece a su padre. Si la señorita Katy se casase con él, se dejaría llevar por ella, siempre que la señorita no extremase su indulgencia hasta la tontería. Pero ya tendrá usted tiempo de conocerle y de pensar si le conviene o no. ¿Le faltan cuántos años para ser mayor de edad? 4 años. Le faltan 4 años para ser mayor de edad. Eduardo suspiró y a través de la ventana miró a la iglesia de Gimmerton. El sol de febrero iluminaba débilmente la tarde de bruma y a su luz distinguíamos confusamente los abetos y las lápidas del cementerio. A pesar de lo mucho que he rogado a Dios para que ello sucediera, ahora me asusto, murmuró como para sí. Pensaba que el recuerdo de la hora en que bajé a aquella iglesia para casarme no sería tan feliz como el presentimiento del momento en que había ya de yacer en esa fosa. Katy me ha hecho muy feliz, Elena. He pasado dichosamente al lado suyo las veladas de invierno y los días de verano. Pero no he sido menos feliz cuando erraba entre aquellas lápidas, al lado de la vieja iglesia, en las tardes de junio, cuando me sentaba junto a la tumba de su madre y pensaba en la hora que había de ir a reunirme con ella. Y ahora, ¿qué me cabe hacer en bien de Katy? Que Linton sea hijo de Heathcliff, si se la lleve o no, no me importaría nada. Si ello pudiera consolarla de mi falta, ni siquiera me importa que Heathcliff se considere triunfante. Pero si Linton es un instrumento de su padre, no puedo abandonarla en sus manos. Mucho me duele hacer sufrir a Catalina, pero es preferible. Preferiría llevarla yo mismo a la tumba. Si usted faltase, lo que Dios no permita, contesté, yo seguiré siendo la amiga y la consejera de Katy, pero ella es una buena muchacha, y no se empeñará en seguir el mal camino. Entraba la primavera, mas mi amo no se reponía. A veces paseaba por el parque con su hija, quien lo consideraba como una señal de que su padre ya estaba mejor, y pensaba que se curaría al ver encendidas sus mejillas. El día que Katy cumplía 17 años, el señor no fue al cementerio. Llovía, y yo le dije, no irá usted esta tarde, ¿verdad? Este año iré más adelante, respondió. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque aquí dice, el día que Katy cumplía 17 años, el señor no fue al cementerio, porque llovía. Y recuerden que Catalina nació el día que se murió su mamá. O sea, su mamá murió dando la luz a ella, aparte que estaba enferma. Entonces, ya era costumbre que él, en vez de celebrar el nacimiento, él iba al cementerio por Catalina, la muerta, su mamá. Entonces, ese día ya estaba cumpliendo 17 años y por costumbre, pues no fue al cementerio porque estaba lloviendo. Entonces, para que estén pendientes allí de ese pequeño detalle. No irá usted esta tarde, ¿verdad? Este año iré más adelante, respondió. Volvió a escribir a Linton indicándole que deseaba verle y asegura de que si el aspecto del chico no hubiera sido calamitoso, hubiera ido. Contestó sin duda aconsejado por Heathcliff, diciendo que éste no estaba de acuerdo que visitase la granja, pero que podía encontrar a su tío alguna vez que éste saliese de paseo, ya que deseaba verle. Añadía que le rogaba que no se obstinase en separarle de Catalina. No pretendo
No pretendo, decía con sencilla elocuencia, que Katy me visite aquí, pero le suplico que la acompañe usted alguna vez paseando hacia Cumbres Borrascosas y que nos permita hablar un poco en su presencia. No hemos hecho nada que justifique esta separación, y usted mismo lo sabe. Querido tío, mándeme una nota mañana diciéndome en qué sitio, que no sea la granja de los tordos, quiere que nos encontremos. Espero que usted se convenza de que no tengo el carácter de mi padre. Él afirma que tengo más de sobrino de usted que de hijo suyo. Aunque mis defectos me hagan indigno de Katy, ya que ella me los perdona, usted debía seguir su ejemplo. Mi salud anda algo mejor, pero ¿cómo voy a curarme mientras esté rodeado de seres que no me han querido ni me querrán nunca? A Eduardo le hubiera agradado acceder, pero no se sentía con fuerzas para acompañar a su hija. Entonces escribió a su sobrino diciéndole que aplazasen las entrevistas para el verano y que entre tanto no dejase de escribirle, y que él le aconsejaría y haría por él cuanto pudiese. Linton de por sí tal vez lo hubiera echado todo a perder con sus quejas, pero sin duda le vigilaba a su padre, ya que el muchacho se amoldó a todo en sus cartas y se limitaba a decir que le angustiaba mucho la separación de su prima y que deseaba que su padre le procurase una entrevista lo antes posible, ya que si no, pensaría que quería entretenerle con vanas esperanzas. Tenía en nuestra casa una poderosa aliada en Katy, y al fin, entre los dos, acabaron convenciendo al señor de que una vez a la semana les dejase dar un paseo a caballo por los pantanos bajo mi vigilancia. Cuando llegó junio, el señor se encontraba peor aún. Cada año guardaba una parte de sus rentas para aumentar los bienes de su hija, pues sentía el natural deseo de que ella, cuando él faltase, no tuviese que abandonar la casa paternal. El mejor medio de conseguirlo era que se casase con el heredero legal. No podía suponer que el joven Linton se consumía casi tan rápidamente como él, porque como ningún médico iba a las cumbres, no había modo de saber noticia alguna del verdadero estado del muchacho. Yo misma, viendo que él hablaba de pasear a caballo por los pantanos con tanta seguridad, creí que acaso se engañasen mis suposiciones, porque no me cabía en la cabeza que un padre tratase con tal crueldad a un hijo moribundo, como luego averigüé que Heathcliff le había tratado, obstinándose en que sus planes se realizaran antes que la muerte del muchacho los echase a rodar. Y como todas las noches, es un placer leerles a ustedes hoy día viernes. Así que bueno, vamos a comenzar la lectura. Capítulo 26. A ver si les leo. Les voy a leer así, porque así la luz me beneficia más. Capítulo 26. Al comenzar el estío, Eduardo, aunque de mala gana, accedió a que los primos se entrevistasen. Salimos Katy y yo. El día era bochornoso y sin sol, mas no amenazaba lluvia. Nos habíamos citado en el jalón de la encrucijada, pero no encontramos a nadie allí. Llegó a corto rato un muchachito y nos dijo que el señorito Linton estaba un poco más allá y que nos agradecería muchísimo que nos acercásemos algo más. El señorito Linton, supuse, que había olvidado que su tío puso como condición que las entrevistas fueran en terrenos de la granja. Podemos hacerlo, dijo Katy, viniendo hacia aquí cuando nos encontremos. Le vimos en un cuarto de millas de su casa, tumbado sobre los matorrales. No se levantó hasta que estuvimos muy cerca de él. Nos apeamos y él dio unos pasos hacia nosotras. Estaba tan pálido y parecía tan débil que no pude por menos de exclamar lo siguiente. Pero, señorito Linton, hoy no está usted para pasear. Me parece que se encuentra usted muy mal. Katy le miró asombrada y entristecida, y la bienvenida que le preparaba se convirtió en una pregunta de si se hallaba peor en otras veces. Estoy mejor, respondió él, sofocándose y temblando mientras le cogía la mano como en busca de apoyo, y fijaba en ella sus ojos azules. Entonces es que has empeorado desde la última vez que te vi, insistió su prima. Estás mucho más delgado. Es que estoy cansado, repuso el joven. Sentémonos, hace demasiado calor para pasear. Suelo encontrarme mal por las mañanas. Mi padre dice que es que estoy creciendo muy deprisa. Katy se sentó descontenta y él se acomodó a su lado. Esto se parece al paraíso que tú anhelas, dijo la joven, esforzándose en bromear. ¿No te acuerdas de que convinimos en pasar 2 días? Uno como a ti te gustaba y otro como me agradaba a mí.
Lo de hoy es tu ideal, aparte de que hay nubes, pero eso resulta aún más bonito que el sol. Si la semana que viene te encuentras bien, iremos a caballo al parque de la granja y pondremos en práctica mi concepto del paraíso. Se advertía que Linton no recordaba nada de lo que ella decía y que le costaba mucho trabajo mantener una conversación. Demostraba tal falta de interés en cuanto a ella le mencionaba que Katy no podía ocultar su desilusión. La volubilidad del joven, que con mimos y caricias solía dejar lugar al afecto, se había convertido ahora en una apatía total. En lugar de su desgana infantil de antes, se apreciaba en él el pésimo y amargo del enfermo incurable que no quiere ser consolado y que considera insultante la alegría de los demás. Catalina reparó que le ideaba nuestra compañía más como un castigo que como un placer, y no vaciló en proponer que nos marcháramos. Entonces Linton, al oírlo, cayó en una extraña agitación. Miró horrorizado en dirección a las cumbres y nos rogó que permaneciéramos con él media hora más. Segundito aquí. Yo creo, dijo Katy, que en tu casa te encontrarás mejor que aquí. Hoy no te entretiene mi conversación ni mis canciones. En estos 6 meses te has hecho más formal que yo. Claro que si creyese que esto te divertía, me quedaría contigo con mucho placer. Quédate algo más, dijo él. No digas que estoy mal ni lo pienses. Es el calor y el bochorno que me abruman. Antes de llegar tú he andado mucho. No digas al tío que me encuentro mal. Dile que estoy bastante bien. ¿Lo harías? Le diré lo que me has dicho, Linton, pero no puedo asegurarle que estés bien, dijo, extrañada. Ven a verme el jueves, Katy murmuró. Ven a verme el jueves, Katy, murmuró él, esquivando su mirada, y dale muchas gracias al tío por haberte dejado venir. Y mira, si encuentras a mi padre, por favor no le digas que he estado taciturno, porque se enfadaría. No me importa que se enfade, repuso Katy, creyendo que el enfado sería solamente hacia ella. Pero a mí sí, contestó él estremeciéndose. No hagas que se enfade conmigo, Katy, porque le temo. Así es que es severo con usted, señorito, intervine yo. De modo que se ha cansado de ser tolerante. Linton me miró en silencio, inclinó la cabeza sobre el pecho y durante 10 minutos le oímos suspirar. Katy se entretenía en coger arándanos y los repartía conmigo, sin ofrecerle a él por no enojarle. Ha transcurrido ya media hora, Elena, me preguntó Katy al oído. Yo creo que no debemos quedarnos más. Linton se ha dormido y papá nos espera. Tenga usted paciencia hasta que se despierte, respondí. ¿Qué prisa tiene en irse? Tanta como impaciencia tenía usted por encontrarle. ¿Para qué quería verme Linton?, contestó Catalina. Yo preferiría que estuviese como antes, a pesar de su mal humor de entonces. Me da la impresión que solo quiere verme únicamente por complacer a su padre. Y no me agrada venir por complacer a este nada más. Me alegro de que Linton esté mejor, pero me desagrada que se haya hecho menos afectuoso para conmigo. ¿Usted cree que esté mejor?, pregunté. Me parece que sí, respondió, porque ya sabes cuánto le gustaba exhibir su sufrimiento. No es que esté tan bien como me ha rogado que le diga a papá, pero debe estar mejor. A mí me parece, señorita, le contesté, que está mucho peor. Linton despertó en aquel momento sobresaltado y preguntó si alguien le había llamado por su nombre. No, dijo Katy, debes haberlo soñado. No comprendo cómo puedes dormirte en el campo por la mañana. Me pareció oír a mi padre, dijo él. ¿Estás segura que no me ha llamado nadie? Segura en absoluto, dijo su prima. Únicamente hablábamos Elena y yo acerca de ti. Dime, Linton, ¿estás en realidad más fuerte que en el invierno? Porque si lo estás, es bien seguro que me quieres menos. Anda, dime, ¿estás mejor? Linton rompió en lágrimas al contestar sí, y seguía mirando de un lado a otro, bajo la obsesión de la voz de Heathcliff. Katy se puso en pie. Tenemos que marcharnos, le afirmó, y me voy muy decepcionada, pero a nadie se lo diré. No te figures por miedo al señor Heathcliff. Cállate, murmuró Linton. Mira, allí está. Cogió el brazo de Katy y quiso retenerla, pero ella se soltó presurosamente y llamó a Minnie, que acudió enseguida. El jueves volveré, Linton, gritó. Adiós. Vamos, Elena. Y nos fuimos. Él casi no reparó en ello. Tanta era la preocupación que le producía la llegada de su padre. En cambio, Katy sintió, en lugar de disgusto que la había invadido, una especie de compasión y sentimiento, combinado con dudas sobre las verdaderas circunstancias mentales y materiales en la que se hallaba Linton.
Yo participaba de ellas, pero le aconsejé que reservásemos nuestro juicio hasta la siguiente entrevista. El señor nos pidió que le contáramos lo sucedido. Katy se limitó a transmitirle la expresión de la gratitud de su sobrino, refiriéndose muy bien por encima a los demás. Yo la imité, porque en verdad no sabía qué decir. Capítulo 27. Transcurrieron otros 7 días, y en el curso de ellos, el estado de Eduardo Linton fue empeorando. De una hora a otra se agraviaba tanto como antes en un mes. Tratábamos de engañar a Katy, pero no lo conseguíamos. Ella adivinaba la terrible probabilidad de que minuto a minuto se convertía en certeza. El jueves siguiente no se atrevió a hablar a su padre de la cita, y lo hice yo. El mundo de Katy estaba reducido a la biblioteca y a la alcoba de su padre. Su rostro, con tantas noches en vela y tantos disgustos, había palidecido, así que el señor nos autorizó gustoso a hacer aquella excursión que, según él pensaba, ofrecería un cambio en la vida habitual de su hija. El señor se consolaba esperando que después que él faltase, Katy no quedaría sola del todo. A lo que entendí, el señor Linton creía que su sobrino se le parecía en lo moral, tanto como en lo físico. Naturalmente, las cartas de Linton no hacían referencia alguna a sus propios defectos. Claro está que yo sentía debilidad disculpable de no sacarle su error, pues nada hubiera servido amargarle sus últimos momentos con cosas que no podían remediarse. Salimos por la tarde. Era la espléndida tarde de agosto. La brisa de las colinas era tan saludable que dijérase que tenía el poder de hacer revivir a un moribundo. En el rostro de Katy se reflejaba el paisaje. Sombra y luz brillaban a intervalos en él, pero el sol se disipaba pronto, y se notaba que su pobre corazón le reprochaba el haber abandonado. Se reprochaba el haber abandonado, siquiera fuese por poco tiempo, el cuidado de su querido padre. Hallamos a Linton donde la otra vez. Katy echó pie a tierra y me dijo que como se proponía estar allí poco tiempo, valía más que ya no me apease siquiera y que me quedase allí mismo al cuidado de la jaca. Pero la acompañé, porque no quería alejarme ni un momento del tesoro que estaba confiando a mi custodia. Linton nos recibió con más animación que la otra vez, aunque no revelaba ni energía ni contento, sino más bien miedo. ¿Cuánto has tardado?, dijo. Creí que no ibas a venir. ¿Está mejor tu padre? Debía ser sincero, indicó Catalina, y decirme francamente que no te hago falta. ¿Por qué me haces venir si sabes que esto no vale más que para disgustarnos los dos? Linton tembló de pies a cabeza y la miró suplicante y avergonzado. Mas ella no estaba de humor para soportar su extraña conducta. Mi padre está muy enfermo, siguió Katy. Si no tenías ganas de que te viniese a ver, debiste haberme avisado, y así no habría tenido que separarme de papá. Explícate claramente, no andemos con tonterías, no voy a andar de la seca a la meca por estas afectaciones tuyas. Mis afectaciones, murmuró el muchacho. ¿A qué afectaciones te refieres, Katy? No te enfades, por Dios. Despréciame si quieres, porque verdaderamente soy despreciable, pero no me odies, reserva el odio para mi padre. Respecto a mí, debe bastarte con el desdén. ¿Qué tonterías estás diciendo, muchacho?, exclamó Katy excitada. Pues no estás temblando. Perdón, ¿qué tonterías estás diciendo, muchacho?, exclamó Katy excitada. Pues no estás temblando. Cualquiera diría que teme que le pegue. Anda, vete, es una barbaridad hacerte salir de casa con el propósito de que... ¿De qué? ¿De qué nos proponemos? Suéltame la ropa. Nunca debiste haberte manifestado complacido de la compasión que yo sentía hacia ti cuando te veía llorando. Elena, dile tú que ese proceder suyo es vergonzoso. Levántate, no te arrastres como un reptil, Linton. Linton, llorando, se había dejado caer en el suelo y parecía sentir un terror convulsivo. Ay, Katy, exclamó llorando, estoy procediendo como un traidor. Sí, pero si tú me dejas, ellos me matarán. Querida Katy, mi vida depende de ti, y tú has dicho que me amabas. No te vayas, mi buena, mi dulce y amada Katy. Si tú quisieras, él me dejaría morir a tu lado. Viéndole tan acongojado, la señorita se compadeció. Si yo quisiera, ¿el qué?, preguntó. ¿Quedarme? Explícate y te complaceré. Me vuelves loca con todo lo que dices. Linton, séme franco. ¿Verdad que no te propones ofenderme? ¿No es cierto que evitarías que me hicieran daño alguno si estuviera en tus manos? Yo creo que para ti mismo eres en efecto cobarde, pero que no serías capaz de traicionar a tu mejor amiga. Mi padre me ha amenazado, declaró el muchacho, y le tengo miedo. No me atrevo a decírtelo. Pues guárdatelo, contestó Katy desdeñosamente.
Yo no soy cobarde, ocúpate de ti, yo por mí no tengo miedo. Él empezó a llorar y a besar las manos de la joven, pero no le resolvió hablar. Yo por mi parte meditaba en aquel misterio y había resuelto en mi interior que ella no padeciese ni por Linton ni por nadie. En el interín oí un ruido entre los matorrales y vi al señor Heathcliff que se dirigía hacia nosotros, aunque oía sin duda los sollozos de Linton. No miró a la pareja, sino que se dirigió a mí, empleando el tono casi amistoso con el que siempre me trataba, y me dijo lo siguiente: «Me alegro de verte, Elena. ¿Cómo te va?». Y agregó en voz baja: «Me han dicho que Eduardo Linton se está muriendo». ¿Es tal vez una exageración? Es absolutamente cierto, repuse, y si para nosotros es muy triste, creo que constituye una dicha para él. ¿Cuánto tiempo crees que viva?, me preguntó. No lo sé. Es que continuó mirando a Linton. Es que no se atrevía ni a levantar la cabeza, y la propia Katy parecía estar en el mismo caso bajo el poder de su mirada. Se me figuraba que este muchacho va a darme mucho más que hacer aún, y sería de desear que su tío se largase de este mundo antes que él. ¿Cuánto hace que este cachorro se dedica a esos llantos? Ya le he dado algunas leccioncitas de lloro. Suele encontrarse a gusto con la muchacha. ¿Así sucede? A gusto. Lo que se muestra es angustiadísimo. Creo que en vez de estar paseando por el campo con su novia, debería estar en la cama cuidadosamente atendido por un médico. Así sucederá dentro de 2 días, respondió Heathcliff. Linton, levántate, no te arrastres por el suelo. Linton había vuelto a dejarse caer, sin duda asustado por la mirada de su padre. Trató de obedecerle, pero sus escasas fuerzas le habían agotado, y volvió a caer lanzando un gemido. Su padre le levantó y le hizo recostarse sobre un recuesto cubierto en el césped. «Ponte en pie, maldito», dijo brutalmente, aunque procuraba reprimirse. «Lo intentaré, padre», respondió él jadeando, «pero déjame solo. Katy, dame la mano. Ella te podrá decir que estuve alegre como tú querías». «Cógete a mi mano», respondió Heathcliff. «Ella te dará el brazo ahora. Así, sin duda, pensará usted, joven, que soy el diablo cuando tanto me teme. ¿Quiere usted acompañarle hasta casa?». En cuanto le tocó, se echó a temblar. «Querido Linton», manifestó Catalina, «no puedo acompañarte a estas cumbres borrascosas porque papá no me lo permite, pero tu padre no te hará nada. ¿Por qué le temes?». No entraré más en esa casa», aseguró Linton, «si no me acompañas tú». «Silencio», exclamó su padre. «Es preciso respetar los escrúpulos de Catalina. Elena, acompáñale tú. Será preciso que siga tus consejos. Llamaremos al médico». «Acertará usted», contesté, «pero el acompañar a su hijo no me es posible. Tengo que quedarme con la señorita». «Sigues tan altiva como de costumbre», comentó Heathcliff, «y ya que no te compadeces del chiquito, vas a hacerme que le pinche sin quererlo». «Ay, mozo, ven acá. ¿Quieres volver conmigo a casa?». Y fue a sujetar a la joven, pero él se apartó y cogió a su prima y le suplicó frenético que la acompañase. Verdaderamente resultaba difícil negarse a lo que él pedía de tal manera. Las causas de su terror permanecían ocultas, pero lo cierto es que el muchacho estaba espantado y con todas las apariencias de volverse loco si el acceso nervioso aumentaba. Llegamos, pues, a la casa. Katy entró y yo permanecí fuera esperándola, pero el señor Heathcliff me empujó y me obligó a entrar, diciéndome: «Mi casa no está apestada. Me siento hospitalario. Pasa. Con tu permiso voy a cerrar la puerta». Y cerró con la llave. Yo sentí un vuelco en el corazón. «Tomarán el té antes de volver», siguió diciendo. «Hoy estoy solo. Hareton ha salido con el ganado, y Sila y José se han ido a divertirse. Yo estoy acostumbrado a la soledad, pero cuando encuentro buena compañía, lo prefiero. Siéntate junto al muchacho, señorita. Ya ve que le ofrezco lo que tengo. Me refiero a Linton, y si no es gran cosa, lo lamento mucho. Como me mira usted, es curioso que siempre me siento atraído hacia los que parecen temerme. De vivir en un país menos escrupuloso y donde la ley fuera menos rígida, creo que me dedicaría a hacer la disección de esos dos como entretenimiento vespertino». Dio un terrible puñetazo a la mesa y exclamó: «Voto A. Les aborrezco». «No», le dijo Katy. «No le temo», le dijo Katy, que no había percibido la última parte de la charla de Heathcliff, y se acercó a él. Brillaban sus ojos. «Traiga la llave», exigió. «No comeré aquí aunque me muera de hambre». Heathcliff cogió la llave y se quedó mirando a Katy con sorpresa. La joven se precipitó sobre él y casi logró arrancársela.
Heathcliff, reaccionando, aferró la llave. «Sepárese de mí, Catalina Linton», ordenó. «O la tiro al suelo de un puñetazo, por mucho que ello conturbe a la señora Dean». Pero ella, sin atenderle, volvió a agarrarle a la llave. «Nos iremos», exclamó, y viendo que con las manos y las uñas no lograba hacer abrir la mano cerrada de Heathcliff, le clavó los dientes. Heathcliff me lanzó una mirada que me paralizó momentáneamente. Katy, atenta a sus dedos, no le veía la cara. Entonces abrió la mano y soltó la llave, pero a la vez cogió a Katy por los cabellos, la derribó de rodillas y la golpeó violentamente. Le golpeó violentamente la cabeza. Aquella diabólica brutalidad me puso fuera de mí, y entonces le grité: «¡Malvado, malvado!». Pero un golpe en pleno pecho me hizo enmudecer. Como soy gruesa, me fatigó enseguida, y entre la rabia que me dominaba y una cosa y otra sentí que el vértigo me ahogaba como si me hubiera roto una vena. Todo concluyó en 2 minutos. Katy, al quedar suelta, se llevó las manos a las sienes, las cual creyese que ya no tenía cabeza en su sitio. Temblando como una caña, la pobrecita fue a apoyarse en la mesa. «Ya ves», dijo el malvado agachándose para coger la llave que había caído en el suelo. «Ya ves que sé castigar a los niños traviesos. Ahora vete con Linton y llora cuando se te antoje. Dentro de poco seré tu padre. Y tu único padre, además. Y cosas como las de hoy te las encontrarás con frecuencia, puesto que no eres débil y estás en condiciones de aguantar lo que sea. Como vuelve ese mal genio a subírsete a la cabeza, te daré todos los días una ración como la de hoy». Katy corrió hacia mí, inclinó su cabeza sobre mi regazo y empezó a llorar. Su primo permanecía silencioso en un rincón, contento, al parecer, de que la tormenta hubiera descargado sobre una cabeza distinta a la suya. Heathcliff se levantó y preparó el té. El servicio ya estaba dispuesto, vertió la bebida en las tazas. «Fuera tristezas», me dijo ofreciéndome una taza, «y sirve a esos niños traviesos. No tengo miedo, no está envenenada. No tengas miedo, no está envenenada. Me voy a buscar sus caballos». En cuanto se fue, comenzamos a buscar una salida, mas la puerta de la cocina estaba cerrada y las ventanas eran excesivamente angostas, incluso para la esbeltez de Katy. «Señorito Linton», le dije yo, «ahora va usted a decirnos qué es lo que su padre supone. O de lo contrario, cuente con lo que yo vapulearé a usted como él ha hecho con su prima». «Sí, Linton, dínoslo ya», agregó Catalina. «Todo ha sucedido por venir a verte, y si te niegas a hablar, serás un ingrato». «Dame el té, y luego te lo diré», repuso el joven. «Señora Dean, márchese un momento, me molesta tenerla siempre delante». Katy, te están cayendo las lágrimas en mi taza, no quiero esa, dame otra». Katy le entregó otra y se enjugó las lágrimas. Me molestó la serenidad del muchacho. Comprendí que había sido amenazado por su padre con un castigo si no lograba traernos a aquella encerrona, y que una vez conseguido no temía ya que cayese sobre él mal alguno. «Papá quiere que nos casemos», dijo, tras beber un sorbo de té. «Y como sabe que tu padre no lo permitiría ahora, además el mío tiene miedo de que yo me muera antes, es preciso que nos casemos mañana por la mañana. Así que tienes que quedarte toda la noche aquí, y después de hacer lo que quiere mi padre, venir a buscarme al día siguiente y llevarme contigo». «¿Llevarle con ella?», exclamé. «Ese hombre está loco, o cree que los demás somos tontos. Pero es posible que usted se imaginase que esta hermosa joven se va a casar con un desdichado como usted. ¿Se figura que nadie en el mundo le aceptaría a usted por marido? Se merece usted una buena zurra por habernos hecho venir con sus cobardes artimañas. Y no me mire así, porque tengo ganas de castigar su maldad y estupidez con una paliza». Le di un empujón y sufrió un ataque de tos. Enseguida empezó a llorar y a gemir. Katy me impidió hacerle nada. «Quedarme aquí toda la noche», dijo. «Si es preciso, prenderé fuego a la puerta para salir». E iba a ponerse en práctica su amenaza, pero Linton, asustado por las consecuencias de ello que acarrearía para él, se incorporó, la sujetó entre sus débiles brazos y le dijo entre lágrimas: «¿No quieres salvarme, Katy? ¿No quieres llevarme contigo a la granja? No me abandones, Catalina. Debes obedecer a mi padre». Debo obedecer al mío», replicó ella. «¿Qué ocurriría si yo pasase toda la noche fuera de casa? Ya debe estar angustiado viendo que no vuelvo. He de salir de aquí a toda costa. Tranquilízate, no te pasará nada, pero no te opongas. No te opongas, Linton. A mi padre le quiero más que a ti». El joven tenía tanto miedo a Heathcliff que se sintió hasta elocuente. Katy, a punto de enloquecer, rogó a Linton que dominase su vergonzoso miedo, y entretanto nuestro carcelero volvió a entrar. «Sus caballos se han fugado», anunció.
Pero Linton, ¿estás llorando otra vez? ¿Qué te ha dicho tu prima? Anda, vete a acostar. Dentro de poco podrás volver a tu prima a sus violencias. Suspiras de amor, ¿ah? Claro, no hay otra cosa mejor en el mundo. Bueno, acuéstate. Sila no está hoy aquí, así que tendrás que arreglártela solo. A callar. Cuando estés acostado no temas que yo vaya. Has tenido la fortuna de hacer bastantes bien las cosas, así que me ocuparé del resto. Mientras tanto, había abierto la puerta de la habitación de su hijo, y éste penetró por ella con el aspecto de un perro temeroso de un puntapié. Cuando la puerta se hubo cerrado tras él, Heathcliff se acercó al fuego junto al cual nosotras permanecíamos silenciosas. Cathy levantó la mirada, y de un modo instintivo se llevó la mano a la mejilla al ver acercarse a Heathcliff. Él la miró huraño y le dijo, con que no me temías, ¿ah? Pues tu valentía está ahora bien escondida. Me pareces condenadamente asustada. Lo estoy ahora, respondió la joven, porque si me quedo aquí papá se va a llevar un disgusto horrible. Ay, no quiero causárselo cuando él está como está. Señor Heathcliff, déjeme marcharme. Me casaré con Linton. Mi padre estará conforme. ¿Para qué obligarme a lo que estoy dispuesta a hacer? Que la obligue si se atreve, grité. Hay leyes. Gracias a Dios las hay, hasta en este rincón del mundo. Yo misma lo denunciaría. Lo haría aunque fuese mi propio hijo, canalla. Silencio, ordenó el villano. Demonio con el alboroto. No me interesa oírlo. Catalina, me alegrará extraordinariamente el saber que tu padre está desconsolado. La satisfacción no me dejará dormir. No podrás haber encontrado un medio mejor para persuadirme a que te retenga 24 horas en mi casa. Y respecto a casarte con Linton, bien, cierto es que esto sucederá, puesto que no saldrás de aquí hasta haberlo hecho. Entonces envié a Helena a decir que no me pasa nada. O cáseme ahora mismo, dijo Catalina llorando con el desconsuelo. Pobre papá, va a pensar que nos hemos perdido. ¿Qué haremos, Helena? Tu padre pensará que te has cansado de cuidarle y que has ido a expansionarte un poco, contestó Heathcliff. No negarás que has entrado en mi casa voluntariamente, aunque él te lo había prohibido. Y es muy natural que te canses de cuidar a un enfermo que no es más que el padre tuyo. Mira, Catalina, cuando naciste tu padre había dejado ya de ser feliz. Probablemente te maldijo por venir al mundo, como yo lo hice también justo. Así que te maldiga al salir de él. Yo le imitaré, pues estar segura de que disto mucho a quererte. Llora que esa será en adelante tu principal distracción, a no ser que Linton te consuele, como parecía esperar tu previsor padre. Me divertí de verdad leyendo sus cartas a Linton, con sus consejos y los ánimos que le daba. En su última carta, escarecía a mi joya que cuidase a la suya, cuando la tuviera en su poder. Qué cariñoso y qué paternal. Pero Linton tiene la necesidad de su capacidad de afecto para sí mismo, y sabrás muy bien qué hacer, el papel de tiranuelo doméstico. Es muy capaz de atormentar a todos los gatos que se le presenten, siempre y cuando se les limen los dientes y se les corten las uñas. Cuando vuelva a tu casa, podrás contar a su tío, mucho sobre sus amabilidades. Tiene usted razón, dije. Explícale a Cathy que el carácter de su hijo se parece al de usted, y supongo que la señorita Catalina lo pensará otra vez antes de consentir al contraer matrimonio con semejante reptil. Por ahora no tengo ganas de hablar de sus buenas cualidades, repuso él. O le acepta o se queda encerrada aquí, y tú con ella, hasta que se muera tu amo. Puedo tenerlos aquí tan ocultas como haga falta, y si lo dudas, anímala a que rectifique, y ya verás. No rectificaré, afirmó Cathy. Si es preciso, me casaré ahora mismo, con tal de poder ir enseguida a la granja. Señor Heathcliff, es usted un hombre cruel, pero no un demonio. Y creo que no se propondrá por malicia destrozar mi felicidad de un modo irreparable. Si mi padre cree que he huido de su lado y muere antes de que yo vuelva, no podré soportar la vida. Mire, yo ya no estoy llorando, pero me arrodillo ante usted y me levantaré. Y no me levantaré ni apartaré mi vista de su rostro hasta que usted me mire. Míreme, no me vuelva a la cara. No me ofende que me haya usted maltratado. No he amado nunca a nadie, tío. Nunca. Míreme, y si me ve tan desdichada no podrá por lo menos compadecerme. Suéltame y apártate, o te pateo, gritó Heathcliff. No sueñes en lisonjearme, te odio. Y una sacudida recorrió su cuerpo como si en efecto el contacto de Catalina le repugnase.
Me puse en pie y me preparé a lanzarle una avalancha de insultos, pero al primero que proferí me amenazó con encerrarme en una habitación a mí sola, así que tuve que callarme. Mientras tanto empezaba a oscurecer. A la puerta sentimos un ruido de voces. Heathcliff se precipitó fuera. Conservaba su perspicacia, bien al contrario que nosotras. Entonces le oímos hablar con alguien 2 o 3 minutos. Volvió solo al cabo de un trecho. Creí, dije a Catalina, que sería su primo Hareton. Si llegaba, tal vez se pusiese de nuestra parte. Eran 3 criados de la granja, replicó Heathcliff, que me oyó. Podías haber abierto la ventana y chillar, pero estoy cierto que esa muchacha celebra que no lo hayas hecho. En el fondo, se alegra de tener que quedarse. Las 2 empezamos a lamentarnos de la ocasión que habíamos perdido. A las 9 nos mandó que subiésemos al cuarto de Silá. Yo aconsejé a mi compañera que obedeciéramos, pues tal vez desde allí podríamos salir por la ventana o por algún tragaluz, pero la ventana era muy estrecha y la trampilla que daba al desván estaba bien cerrada, de modo que nuestros intentos fueron inútiles. Ninguna de las 2 nos acostamos. Katy se sentó junto a la ventana esperando que llegara la aurora, y solo respondía con suspiros a mis ruegos que descansase un poco. Por mi parte me senté en una silla y comencé a hacer un severo examen de conciencia sobre mis faltas, de las que me imaginaba que procedían todas las desventuras de mis amos. Heathcliff llegó a las 7 y preguntó si la señorita estaba levantada. Ella misma corrió a la puerta y contestó afirmativamente. Vamos, pues, dijo Heathcliff, llevándosela. Quise seguirla, pero cerró la puerta con llave. Le rogué que me dejase libre. Tengo un poco de paciencia, contestó. Dentro de un rato te traerán el desayuno. Golpeé la puerta furiosamente y sacudí con fuerza el picaporte. Katy inquirió los motivos de prolongar mi encierro. Él contestó que duraría 1 hora más, y los 2 se fueron. Al cabo de 2 o 3 horas oí pasos, y una voz que no era la de Heathcliff. Entonces me dijo, te traigo la comida, abre. Obedecí y vi a Hareton, que me traía provisiones para todo el día. Toma, dijo entregándomelas. Atiéndeme un minuto, comencé a decir. No, respondió, marchándose sin hacer caso de mi súplica. El día y la noche siguiente seguía encerrada, pero mi prisión se prolongó más aún, 5 noches y 4 días en total. A nadie veía, sino a Hareton, que llegaba todas las mañanas. Llevaba bien su papel de carcelero, ya que era insensible, sordo y mudo a todo intento de excitar sus sentimientos de justicia o su piedad. Capítulo 28. Al atardecer del 5.º día sentí aproximarse a la habitación un paso breve y ligero, y Silá penetró en el aposento, aliviada con su chal rojo y su sombrero de seda negra, y llevando una canastilla colgada en el brazo. «Ay, querida señora Dean», exclamó al verme, ¿no sabe usted que Gimmerton se asegura de que se había usted ahogado en el pantano del Caballo Negro con la señorita? No creía hasta que el amo me dijo que las había encontrado y las había hospedado aquí. ¿Cómo está usted? ¿Qué le pasó? ¿Encontrarían ustedes alguna isla en el fango? ¿No es eso? ¿Le salvó el amo, señora Dean? En fin, lo importante es que ya no ha padecido usted mucho, por lo que se ve. Su amo es un miserable, contesté, y le costará caro. El haber inventado esa historia no le servirá de nada. Ya se sabrá todo. ¿Qué quiere decir usted?, exclamó Silá. En todo el pueblo no se habla de otra cosa. Como que al entrar le dije a Hareton, qué lástima que aquella mocita y la señora Dean, señorito. ¿Qué cosas pasan? Hareton me miró asombrado y entonces le conté lo que se rumoreaba en el pueblo. El amo estaba oyéndonos y me dijo, sí, Silá, cayeron en el pantano, pero las he salvado. Elena Dean está instalada en su cuarto. Cuando vayas, dile que ya se puede ir. Toma la llave. El agua del pantano se le subió a la cabeza y hubiera vuelto a la casa delirando. En fin, la hice venir y ya está bien. Así que dile que si quiere se vaya corriendo a la granja y avise de mi parte que la señorita llegará a tiempo para asistir al funeral del señor. Ay, Silá, exclamé, ¿ha muerto el señor Linton? Cálmese, amiga mía, todavía no. Siéntese, aún no está usted repuesta del todo. He encontrado al doctor Kenneth en el camino y me ha dicho que el enfermo quizás resista un día más. En vez de sentarme, me lancé afuera. En el salón busqué a alguien que pudiese hablarme de Katy. La habitación tenía las ventanas abiertas y estaba llena de sol, pero no se veía nadie. No sabía a dónde dirigirme y vacilaba sobre lo que debía hacer, cuando una tos que venía del lado del fuego llamó mi atención, y entonces vi a Linton junto a la chimenea, saboreando un terrón de azúcar y mirándome con indiferencia. ¿Y la señorita Catalina?, pregunté, creyendo que al encontrarle solo le haría confesar por temor. Pero él siguió chupando como un necio. ¿Se ha marchado?, pregunté. No, está arriba, no se irá.
no la dejaríamos. ¿No la dejarían qué? Mentecato, dime otra vez dónde está, o va a saber usted lo que es bueno. Papá sí te hará ver lo que es bueno. A ti como intentes huir, contestó Linton. Él me ha dicho que no tengo por qué andarme con contemplaciones con Katy. Es mi mujer, y es vergonzoso que quiera marcharse de mi lado. Papá asegura que ella desea que yo muera para quedarse con mi dinero. Pero no lo tendrá, ni se irá de su casa, por mucho que llore y patalee. Y siguió en su ocupación entornando los ojos. Señorito, le dije, ¿ha olvidado lo bien que ella se portó con usted en el invierno pasado, cuando usted le aseguraba que la quería y ella venía a diario para traerle libros y cantarle canciones a través de los vientos y la nieve? Pobre Katy, cada vez que dejaba de venir, lloraba pensando que usted se entristecía, y usted entonces afirmaba que ella era demasiado buena para usted. Ahora, en cambio, usted finge creer en las mentiras que dice su padre, y se pone con él de acuerdo, a pesar de saber que les engañan a los dos. Vaya de ese modo de mostrar su gratitud. Linton torció los labios y se quitó de ellos el terrón de azúcar. Venía a cumbres borrascosas porque le odiaba a usted. Continúe, usted mismo lo dirá. Y de su dinero, ella no sabe siquiera si usted tiene poco o mucho. Y la abandona sola ahí arriba en una extraña casa. Usted que tanto se lamenta de su abandono, cuando se quejaba de sus penas, ella compadecía de usted, y ahora usted no se apiada de ella. Yo, que no soy más que una antigua criada suya, he orado por Katy, como puede ver, y por usted también, y que ha asegurado en quererla, y que tiene motivos para adorarla. Se reserva sus lágrimas para usted mismo, y así está, ahí sentado tranquilamente. Es usted un cruel y un egoísta. No puedo con ella, dijo él, no quiero estar a su lado. Llora de un modo inaguantable, y no cesa de llorar aunque la amenace con llamar a mi padre. Ya le llamé una vez y él la amenazó con ahogarla si no se callaba. Pero en cuanto él salió, ella empezó otra vez con sus gemidos, a pesar de sus muchas veces que le grité que me estaba importunando y no me dejaba dormir. ¿Está ausente el señor Heathcliff?, me limité a preguntar, viendo que aquel cretino era incapaz de comprender el dolor de su prima. Está hablando en el patio con el doctor Kenneth, contestó. Creo que el tío al fin se está muriendo, y lo celebro, porque de ese modo yo seré el dueño de su casa. Katy dice siempre mi casa, pero en realidad es mía, así que papá asegura que todo lo de ella es mío. Míos son sus lindos libros y sus pájaros y su jaca. Así se lo dije, cuando ella me prometió regalármelo todo si le daban la llave y la dejaba salir. Entonces se echó a llorar, se quitó un dije que llevaba en el cuello con un retrato de su madre y otro del tío cuando eran jóvenes, y me lo ofreció si le permitía escaparse. Esto sucedió ayer. Le dije que también me pertenecía y fui a quitárselo. Entonces esa odiosa mujer me dio de un empellón y me lastimó. Yo lancé un chillido, cosa que le espanta, y siempre acudo a papá. Al sentir que venía, rompió en dos el medallón y me dio el retrato de su madre mientras intentaba esconder el otro, pero cuando papá llegó yo le expliqué lo que sucedía, así que me quitó el de ella, ella me había dado, y me mandó que me entregase el otro, Ella no quiso y el otro lo tiró al suelo, le arrancó el retrato y lo pisoteó. ¿Y qué le pareció a usted ese espectáculo?, interrogué para llevar la conversación a donde me convenía. Yo hice un guiño, respondió. Siempre guiño los ojos cuando mi padre pega a un perro o a un caballo, porque lo hace muy raciamente. Al principio me alegré de que la maltratara. También ella me había hecho daño al empujarme. Cuando papá se fue, ella me hizo ver cómo le sangraba la boca, porque le había cortado con los dientes cuando papá le pegó. Después recogió los restos del retrato y se sentó con la cara en la pared y no ha vuelto a dirigirme la palabra. Creo que a veces que la pena no la deja hablar, pero es un ser terrible, no hace más que llorar y está tan pálida y tan huraña que me asusta. ¿Puede usted coger la llave cuando le parezca bien?, pregunté. Cuando estoy arriba, sí, contestó, pero ahora no puedo subir. ¿En qué sitio está?, volví a preguntar. Es un secreto y no te lo diré, respondió. No lo saben ni siquiera Hareton ni Sila. Estoy cansado de hablar contigo, así que márchate. Apoyó la cara en un brazo y cerró los ojos. Yo reflexioné que lo mejor era ir a la granja sin ver a Hareton y en ella buscar auxilio para la señorita. El asombro de los criados al verme llegar fue tan grande como su alegría. Al advertirles que la señorita estaba a salvo también, varios se precipitaron a anunciárselo al señor, pero yo me anticipé a todos. Había cambiado mucho en tan pocos días. Entonces esperaba resignado la muerte. Estaba muy joven, aún no tenía más que 39 años,
pero representaba 10 menos. Al verme entrar, murmuró el nombre de Katy y me incliné hacia él y le dije: «Después vendrá Catalina, señor, está bien, y creo que vendrá esta noche». Al principio temí que la alegría lo perjudicase, y en efecto se incorporó en el lecho, miró en torno al suyo y se desmayó, pero se recobró enseguida, y entonces le relaté lo ocurrido, asegurando que Heathcliff me había obligado a entrar, y que en rigor no era totalmente cierto. De Linton hablé lo menos que pude, y no en detalle, las brutalidades de su padre para no causar al señor más amargura. Él comprendió que uno de los objetivos que se proponía su enemigo era apoderarse de su fortuna y de sus propiedades para su hijo, pero no alcanzaba a adivinarle el por qué no había querido esperar hasta su muerte. Ya que el señor Linton ignoraba que él y su sobrino se llevaban poco tiempo el uno del otro a abandonar este mundo. En todo caso, resolvió modificar su testamento, dejando la herencia de Katy, no en sus manos, sino en la de otros herederos, que eran personas de confianza, concediéndole solo el usufructo y luego la plena posesión a sus hijos, en caso de que los tuviera. Así los bienes de Catalina no irían a manos de Heathcliff, aunque falleciese su hijo. Según sus instrucciones, envié a un hombre a buscar al procurador y a otros 4 con armas a buscar a la señorita. El primero de ellos volvió anunciando que había tenido que estar 2 horas esperando al señor Green y que éste vendría al día siguiente, ya que tenía que hacer en el pueblo. Y los otros regresaron sin cumplir su misión y dijeron que Katy estaba tan enferma que no podía salir de su cuarto y que Heathcliff no había permitido que la vieran. Le reproché como se merecían y resolví no decir nada a mi amo, porque estaba resuelta a presentarme en Cumbres Borrascosas en cuanto amaneciera, llevando una tropa entera, si era menester, para tomarlo al asalto a las cumbres, si no me entregaban a la cautiva. Me juré repetidas veces que su padre había de verla, aunque aquel miserable encontrara la muerte en su casa intentando impedirlo. Pero no hubo necesidad de emplear tales recursos. A cola de las 3 bajaba yo a buscar un jarro de agua cuando, atravesando el vestíbulo, sentí un golpe en la puerta. Me sobresalté. Debe ser Green, pensé. Y seguí con la intención de mandar que abrieran. Pero el golpe se repitió y entonces, dejando el jarro, fui a abrir yo misma. Fuera brillaba la luna. El que venía no era el procurador. La señorita me saltó al cuello exclamando: «Vine a ver a mi padre, Elena. ¿Vive todavía?» «Sí, ángel mío», respondí. «Gracias a Dios que ha vuelto usted con nosotros». Ella quería ir sin detenerse al cuarto del señor, pero yo la hice sentarse un momento para que descansara. Le di agua y le froté el rostro con el delantal para que le salieran los colores. Luego añadí que le convendría que entrara yo primero para anunciar su llegada, y le rogué que dijese que era feliz con el joven Heathcliff. Al principio me miró con asombro, pero luego lo comprendió. No pude asistir a la entrevista de ella y su padre, sino que me quedé fuera y esperé un cuarto de hora, al cabo del cual me atreví a entrar y acercarme al enfermo. Todo estaba tranquilo. La desesperación de Katy era tan silenciosa como el placer que su padre experimentaba. Con los ojos extasiados contemplaba el semblante de su hija. Murió sintiéndose feliz, señor Ludwig. Besó a Katy en las mejillas y le dijo: «Me voy a su lado, y tú, querida hija, vendrás después con nosotros». Y no dijo una palabra más. Su mirada continuaba extática y fija. El pulso se le fue faltando gradualmente, hasta que su alma le abandonó. Murmuró tan apreciablemente, tan apaciblemente, que ninguno nos percatamos del momento exacto en que ello había sucedido. Catalina estuvo sentada allí hasta que salió el sol. Sus ojos se hallaban secos, quizás porque no le quedaran lágrimas en ellos, o quizás por la intensidad de su dolor. A mediodía continuaba lo mismo, y me costó trabajo lograr que fuese a reposar un rato. A esa hora apareció el procurador, que ya había pasado primero por Cumbres Borrascosas, para recibir sus instrucciones. El señor Heathcliff le había comprado, y por ello se retrasó en venir a la casa de mi amo. Felizmente éste no se había vuelto a preocupar de nada desde la llegada de su hija. El señor Green se apresuró a dictar las órdenes inmediatas. Despidió a todos los criados excepto a mí, y hasta hubiera dispuesto que Eduardo Linton se le enterrara en el panteón familiar, a no haberme opuesto yo ateniéndome al testamento. Este, por fortuna, estaba allí, y hubo que cumplir sus disposiciones. El sepelio se apresuró cuanto fue posible. A Catalina, que era ya la señora Heathcliff, le consintieron estar en la granja, hasta que sacaron el cuerpo de su padre. Según ella me contó, su dolor había por fin inducido a Linton a ponerla en libertad. Oyó a Heathcliff discutir en la puerta con los hombres
que yo había enviado y entendió que él les decía. Entendió lo que él les decía. Entonces se despertó de tal modo que Linton, que estaba en la salita en aquel momento, se aterrorizó, cogió las llaves antes de que su padre volviera, abrió, dejó la puerta sin cerrar, bajó y pidió que le dejaran dormir con Hareton. Catalina se fue antes de que alboreara, de alborear, no atreviéndose a marcharse por la puerta, por temor de que los perros ladrasen. Buscó otra salida entonces, y habiendo hallado la habitación de su madre, se descolgó por el abeto que rozaba la ventana. Estas precauciones no bastaron para impedir que su cómplice sufriera el correspondiente castigo. Fin de la noche.